Amorío con hijastra termina en muerte. Hannah Williams era el tipo de mujer que parecía tenerlo todo bajo control. A los 38 años, había construido una exitosa carrera como agente de bienes raíces, convirtiéndose en una de las ventas más vendidas en su región. Sus clientes la admiraban no solo por su perspicacia profesional, sino también por su calidez y dedicación. Hannah tenía una habilidad natural para hacer que las personas se sintieran cómodas y valoradas, una habilidad que le sirvió tanto en su trabajo como en su vida personal. Nacida y criada en un pequeño pueblo de Brooksville, Hannah era un rostro familiar para muchos. Había crecido en un hogar modesto, hija de un maestro de escuela y un mecánico. Su educación le inculcó una fuerte ética de trabajo y un profundo sentido de comunidad. Era conocida por participar en eventos locales, ser voluntaria en el centro comunitario y apoyar varias causas benéficas. A pesar de su éxito profesional, la vida personal de Hannah había sido una montaña rusa. Se casó joven con su novio de la escuela secundaria, Michael Evans. Juntos tuvieron una hija, Amelia. Sin embargo, el matrimonio terminó en un amargo divorcio cuando Amelia tenía solo 5 años. La separación dejó a Hannah decidida a proporcionar un entorno estable y amoroso para su hija. Fue unos años después de su divorcio que Hannah conoció a Greg William, un empresario local. Greg era encantador y ambicioso, y dirigía su propio negocio pequeño pero en crecimiento. Tenía una personalidad magnética, y no pasó mucho tiempo antes de que dejara a Hannah fuera de sus pies. Su noviazgo fue rápido y se casaron al año de conocerse. Para los forasteros, parecían ser la pareja perfecta, encarnando la promesa de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Hannah puso su corazón en la mezcla de su familia. Trabajó duro para asegurarse de que Amelia se sintiera segura y amada, incluso mientras navegaba por las complejidades de tener un nuevo padrastro. Greg, por su parte, parecía ser un esposo y padrastro cariñoso, a menudo visto asistiendo a los eventos escolares y reuniones familiares de Amelia. La vida para los Williams parecía perfecta. Su hogar, una encantadora casa de 2 pisos en Maple Street, era a menudo la envidia de sus amigos y vecinos. La casa siempre estuvo bien cuidada, llena de risas y adornada con fotos de momentos felices, vacaciones, cumpleaños, días festivos y más. Los amigos de Hannah a menudo comentaban cómo logró equilibrar su exigente carrera con sus roles como esposa y madre sin esfuerzo. Amelia, que ahora tiene 16 años, era una adolescente típica. Era inteligente y motivada, cualidades que heredó de su madre. Sin embargo, la adolescencia trajo su propio conjunto de desafíos. La relación de Amelia con Hannah estuvo marcada por la típica rebelión adolescente y enfrentamientos ocasionales sobre los toques de queda, los amigos y las tareas escolares. A pesar de esto, el amor de Hannah por Amelia era inquebrantable y siempre trató de cerrar la brecha entre ellos con paciencia y comprensión. Sin embargo, bajo esta fachada aparentemente perfecta, no todo era lo que parecía. Hubo momentos en los que Hannah sintió una inquietud progresiva, una sensación de que algo andaba mal. Greg, que una vez había sido tan atento y cariñoso, comenzó a volverse más distante. Trabajaba hasta tarde con más frecuencia y parecía preocupado incluso cuando estaba en casa. Hannah restó importancia a sus preocupaciones, atribuyéndolas a las presiones de su creciente negocio. Amelia también se había vuelto más retraída. Pasaba más tiempo en su habitación, con el teléfono constantemente en la mano. Hannah notó los cambios, pero asumió que eran comportamientos típicos de los adolescentes, sin sospechar que su hija estaba albergando sus propios secretos. La vida profesional de Hannah siguió siendo un punto brillante en medio de sus crecientes preocupaciones personales. Era muy respetada en Brooksville, no solo por su destreza en bienes raíces, sino también por su genuino cuidado por la comunidad. Había ayudado a muchas familias a encontrar la casa de sus sueños y siempre estaba dispuesta a echar una mano a los necesitados. Sus colegas admiraban su tenacidad y sus clientes apreciaban su honestidad.
Cada año, Hannah organizaba una campaña de caridad para apoyar a los refugios y bancos de alimentos locales, una iniciativa que se había convertido en un evento básico en Brooksville. Su participación en estas causas le valió numerosos reconocimientos y una reputación como pilar de la comunidad. Mientras Hannah hacía malabarismos con sus responsabilidades, mantenía la esperanza de que las tensiones que existieran en su familia eventualmente se resolverían. Creía en la fuerza del amor y el compromiso, y estaba decidida a mantener unida a su familia. Pero bajo la superficie, las corrientes subterráneas de traición y engaño se estaban volviendo más fuertes, preparando el escenario para una tragedia que rompería la paz de Brooksville y desentrañaría el tejido mismo de la vida de Hannah. Era una fresca mañana de otoño en Brooksville, el tipo de mañana que a Hannah Williams le habría encantado. Las hojas se volvían de brillantes tonos anaranjados y rojos, y una suave brisa transportaba el aroma del otoño por el aire. Pero en este día en particular, la belleza de la temporada se vio ensombrecida por una sensación de premonición. La colega de Hannah, Mia Johnson, había estado tratando de comunicarse con ella desde la noche anterior. Tenían programada una reunión importante esa mañana con un cliente de alto perfil que buscaba comprar una propiedad. La ausencia de Hannah era inusual, siempre era puntual y profesional. Cuando Hannah no se presentó en la oficina, Mia decidió pasar por su casa para ver cómo estaba. Cuando Mia se acercó a la residencia de William, notó que algo andaba mal. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, una vista inusual dada la naturaleza meticulosa de Hannah. Vacilante pero preocupada, Mia gritó el nombre de Hannah mientras entraba. La casa estaba inquietantemente silenciosa, sin la calidez y la vitalidad habituales. El corazón de Mia latía con fuerza mientras se adentraba más en la casa. La sala de estar estaba desordenada, con los muebles volcados y una lámpara rota en el suelo. Una sensación de pavor la invadió mientras se dirigía a la cocina, donde se encontró con una escena que la perseguiría para siempre. Hannah yacía inmóvil sobre un frío suelo de baldosas, con el cuerpo cubierto de sangre. Había sido brutalmente apuñalada varias veces, y sus ojos sin vida miraban fijamente al techo. La habitación era un caos caótico, con salpicaduras de sangre por las paredes y el suelo. Una copa de vino rota yacía cerca de su mano, y un cuchillo utilizado en el ataque fue descartado cerca. Abrumada por la conmoción y el horror, Mia retrocedió a trompicones, con la respiración entrecortada. Buscó a tientas su teléfono y marcó el 911, con la voz temblorosa mientras describía la escena al despachador. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas llenó el aire, y la calle, que alguna vez fue tranquila, pronto se llenó de coches de policía y servicios de emergencia. El detective Mark Rollers fue el primero en llegar, seguido de cerca por su compañera, la detective Linda Hayes. Ambos investigadores experimentados evaluaron rápidamente la escena. El rostro de Mark se endureció al asimilar la brutalidad del ataque, mientras que los ojos de Linda reflejaban una mezcla de determinación y tristeza. Cuando los detectives comenzaron su trabajo, los vecinos se reunieron afuera, susurrando en voz baja. Brooksville era una pequeña ciudad donde todos se conocían y la noticia del asesinato de Hannah se extendió como un incendio forestal. La comunidad estaba conmocionada, Hannah era una figura querida y la idea de que alguien le hiciera daño era impensable. Mia, todavía en estado de shock, fue llevada a un lado por un oficial para proporcionar una declaración. Relató sus intentos de comunicarse con Hannah, su creciente preocupación y el horrible descubrimiento. Le temblaban las manos mientras hablaba, y las lágrimas corrían por su rostro. El detective Rollers y el detective Hayes aseguraron metódicamente la escena del crimen, asegurándose de que se preservara cada pieza de evidencia potencial. Los técnicos forenses llegaron para recolectar muestras, tomar fotografías y documentar la escena con minucioso detalle. Las muestras de sangre, las huellas dactilares y el cuchillo desechado fueron algunas de las pruebas clave recogidas. Rollers dirigió a su equipo con precisión, asegurándose de que nada se pasara por alto.
Sabía que las primeras 48 horas de una investigación eran críticas y la minuciosidad de su trabajo inicial podía hacer o deshacer el caso. Hayes entrevistó a los vecinos, reuniendo cualquier información que pudieran tener sobre los eventos que condujeron al asesinato. A medida que avanzaba el día, los detectives comenzaron a reconstruir una línea de tiempo aproximada del crimen. Los muebles volcados y los signos de lucha sugerían que Hannah había luchado contra su atacante. La copa de vino rota indica que podría haber sido tomada por sorpresa mientras se relajaba en casa. Las entrevistas con los vecinos revelaron que varios de ellos habían escuchado voces elevadas provenientes de la residencia de William la noche anterior. Algunos mencionaron haber visto el coche de Greg aparcado en el camino de entrada a altas horas de la noche, lo cual era inusual dada su afirmación de estar fuera por negocios. El detective Hayes asumió la difícil tarea de informar a Greg y Amelia sobre la muerte de Hannah. Greg, que había estado en su oficina, llegó a casa visiblemente angustiado. Los agentes lo sacaron de la escena para que prestara declaración. Amelia, que estaba en la escuela, fue recogida por un oficial de policía y llevada a casa. La noticia del asesinato de su madre golpeó su corazón y rompió a llorar al escucharla. Tanto Greg como Amelia fueron llevados a la comisaría para ser interrogados. Sus reacciones serían examinadas de cerca a medida que avanzaba la investigación, y los detectives eran muy conscientes de que las entrevistas iniciales a menudo proporcionaban información crucial. Al caer la noche, Brooksville se quedó tambaleándose por los acontecimientos del día. Las velas y las flores comenzaron a aparecer en el jardín delantero de Williams, un monumento improvisado para Hannah. El dolor de la comunidad era palpable y una sensación de inquietud se apoderó de la ciudad. El asesinato de Hannah Williams no fue solo una pérdida trágica, fue una llamada de atención para Brooksville. Detrás de las puertas cerradas de casas aparentemente perfectas, oscuros secretos y tensiones ocultas se enconaban. A medida que se desarrollaba la investigación, estos secretos saldrían a la luz, revelando una red de engaños y traiciones que conmocionaría a todos. El detective Mark Rollers y la detective Linda Hayes sabían que se enfrentaban a un caso complejo y profundamente personal. El asesinato de Hannah Williams no fue solo un acto de violencia al azar, fue un crimen íntimo, cometido por alguien cercano a ella. Su primer paso fue reunir todas las pruebas disponibles y comenzar a entrevistar a las personas más cercanas a Hannah. Los detectives establecieron su base de operaciones en William House, convirtiendo el comedor en un centro de mando temporal. Revisaron los informes iniciales de la escena del crimen, revisando las pruebas recopiladas y las declaraciones dadas por los vecinos y Mia Johnson. El equipo forense trabajó incansablemente, analizando las muestras de sangre, las huellas dactilares y la copa de vino rota encontrada en la escena. El cuchillo, cubierto con sangre tanto de Hannah como de otra persona, era una prueba crucial. También examinaron el teléfono de Hannah en busca de pistas en sus comunicaciones recientes. El análisis inicial no reveló signos de entrada forzada, lo que sugiere que Hannah había conocido a su atacante y voluntariamente los dejó entrar a la casa. El forcejeo indicaba que ella se había defendido, pero la brutalidad del ataque apuntaba a un crimen pasional. El detective Hayes tomó la iniciativa de entrevistar a Greg William. Greg estaba sentado en la sala de interrogatorios, con el rostro pálido y tenso. Parecía un hombre que había envejecido 10 años de la noche a la mañana. Hayes comenzó con lo básico, pidiéndole que le contara su paradero la noche anterior. Greg afirmó que había estado en una reunión de negocios en un pueblo vecino y había regresado tarde a casa. Insistió en que encontró la casa vacía y se fue directamente a la cama, asumiendo que Hannah estaba trabajando hasta tarde o saliendo con amigos. Su coartada parecía plausible, pero había inconsistencias. Los vecinos habían visto su coche en la entrada antes de que él afirmara haber regresado. A continuación, Hayes entrevistó a Amelia Evans. La adolescente estaba visiblemente conmocionada, con los ojos rojos por el llanto. Hayes se acercó a ella suavemente, consciente del trauma que estaba experimentando.
Amelia confirmó que había estado en la casa de una amiga y que había regresado a casa alrededor de la medianoche. Afirmó que no había notado nada inusual, ya que se dirigió directamente a su habitación. El detective Rollers se centró en el panorama general, revisando los registros telefónicos de Hannah y las entradas del diario. Los registros telefónicos mostraron numerosas llamadas nocturnas y mensajes de texto entre Greg y Amelia, lo que generó sospechas sobre la naturaleza de su relación. Las entradas del diario, aunque no eran explícitas, insinuaban una creciente tensión entre Hannah y su esposo, así como preocupaciones sobre el comportamiento de Amelia. Las entrevistas con amigos y colegas proporcionaron más contexto. Mia Johnson mencionó que Hannah le había confiado que se sentía cada vez más aislada en su matrimonio. Un gran avance se produjo cuando el equipo forense descubrió huellas dactilares en la copa de vino que no coincidían ni con Hannah ni con Greg. Un análisis posterior los identificó como pertenecientes a Amelia. Este descubrimiento condujo a un examen más profundo de sus actividades y relaciones. Rollers y Hayes volvieron a entrevistar a los amigos de Amelia, descubriendo una información crucial de Rachel Cooper, la mejor amiga de Amelia. Rachel dudó antes de revelar que Amelia había estado involucrada en un romance secreto con Greg. Según Rachel, Amelia había estado cada vez más ansiosa y paranoica de que su madre descubriera la verdad. Con esta nueva información, los detectives comenzaron a reconstruir una narrativa inquietante. La relación ilícita de Greg y Amelia había creado una situación volátil en la casa de William. Hannah, probablemente al tanto del asunto, se había convertido en una amenaza para su secreto. Las evidencias apuntaban a un enfrentamiento que derivó en violencia. Las imágenes de la cámara oculta de la sala de estar proporcionaron el enlace final. Mostraba una acalorada discusión entre Hannah, Greg y Amelia la noche del asesinato. Las imágenes capturaron a Hannah acusándolos de traición, Greg intentando calmarla y Amelia, en un ataque de ira, agarrando el cuchillo de la cocina. El detective Rollers y el detective Hayes sabían que tenían que proceder con cuidado. Reunieron todas las pruebas, asegurándose de que su caso fuera hermético antes de realizar cualquier arresto. Obtuvieron órdenes de registro para los teléfonos de Greg y Amelia, descubriendo más mensajes incriminatorios que detallaban su aventura y discutían sus temores sobre la reacción de Hannah. Los detectives también trajeron a una psicóloga forense, la doctora Laura Michey, para perfilar la dinámica dentro de la familia William. El análisis del Dr. Michey apoyó la teoría de un crimen pasional, impulsado por el miedo, la culpa y el deseo desesperado de mantener su aventura oculta. Con la evidencia aumentando, Rollers y Hayes se prepararon para hacer su movimiento. Se coordinaron con un fiscal de distrito para asegurarse de que tenían una base sólida para los arrestos y el posterior enjuiciamiento. El caso era complejo, involucraba capas de engaño y confusión emocional que requerían un manejo cuidadoso. Primero arrestaron a Greg William en su oficina, deteniéndolo sin incidentes. La expresión de Greg era una mezcla de resignación y desafío, sabiendo que las pruebas en su contra eran abrumadoras. A continuación, detuvieron a Amelia en la escuela, una escena desgarradora que dejó a sus amigos en shock. La noticia de los arrestos se extendió rápidamente por Brooksville, profundizando el dolor y la incredulidad de la comunidad. El alguna vez respetado Greg William ahora era visto como un depredador manipulador y Amelia, una adolescente confundida y manipulada, se convirtió en una figura trágica en una historia oscura y retorcida. A medida que la investigación avanzaba hacia el juicio, los detectives se mantuvieron enfocados en descubrir cada detalle. Estaban decididos a hacer justicia para Hannah William, cuya vida había sido brutalmente truncada por las mismas personas que amaba y en las que confiaba. La detective Linda Hayes se sentó frente a Greg William en la sala de interrogatorios, observándolo de cerca. Greg, de 42 años, tenía el aspecto de un hombre acostumbrado al control, su traje elegante, su pelo meticulosamente peinado y su mirada acerada lo decían todo. A pesar de su comportamiento tranquilo, gotas de sudor se formaron en su frente cuando Hayes comenzó su interrogatorio. Señor William,
¿puede explicarnos su paradero la noche del asesinato de su esposa?, preguntó Hayes, con un tono profesional pero firme. Greg relató su versión de los hechos, afirmó haber estado en una cena de negocios en un pueblo vecino, regresando tarde a casa para encontrar la casa oscura y silenciosa. Insistió en que se fue directamente a la cama, asumiendo que Hannah estaba trabajando hasta tarde o saliendo con amigos. Hayes notó las inconsistencias con las imágenes de seguridad del vecino que muestran que su automóvil llegó antes de lo que declaró. La confusión de Greg se resquebraja ligeramente bajo la presión del implacable interrogatorio del detective. «Estás mintiendo, Greg», dijo finalmente Hayes, deslizando una serie de fotos sobre la mesa, marcas de tiempo de las imágenes de seguridad y capturas de pantalla de mensajes de texto incriminatorios entre él y Amelia. «Tenemos pruebas de que llegaste a casa antes». «Explique esto». El rostro de Greg se puso pálido. Tartamudeó, tratando de tejer una historia plausible, pero la evidencia era abrumadora. El otrora carismático hombre de negocios ahora parecía un animal atrapado. El detective Mark Rollers tuvo la delicada tarea de entrevistar a Amelia Evans. La joven de 16 años estaba sentada en una habitación pequeña y poco iluminada, con las manos temblorosas. Rollers se acercó a ella con un toque más suave, consciente del trauma y la manipulación que había sufrido. «Amelia, estamos tratando de entender qué pasó», comenzó Rollers en voz baja. «Sabemos de tu relación con Greg. Necesitamos escuchar su versión de la historia». Los ojos de Amelia se llenaron de lágrimas mientras relataba su relación con Greg. Comenzó con cumplidos inocentes y rápidamente se convirtió en una aventura secreta. Describió sentirse especial y amada, emociones que pronto se convirtieron en miedo y culpa. Ella reveló cómo Greg la había convencido de que Hannah al descubrir su relación destruiría todo. «Dijo que nos arruinaría la vida», sollozó Amelia. «Dijo que teníamos que hacer algo». Rollers se inclinó, su voz tranquila y tranquilizadora. «¿Sentiste presión para actuar, Amelia? ¿Greg te pidió que lastimaras a tu madre?» Amelia asintió, su voz apenas por encima de un susurro. «Me hizo creer que era la única manera. No quería, pero estaba muy asustada. No sabía qué más hacer». Los detectives consideraron brevemente a otros sospechosos, incluido el ex esposo de Hannah, Michael Evans. Michael tenía un historial de comportamiento volátil y recientemente había luchado por la custodia de Amelia. Sin embargo, su coartada era sólida y no había ninguna conexión directa con los acontecimientos de la noche del asesinato. Las entrevistas con Michael y sus asociados no arrojaron pistas creíbles, lo que reforzó el enfoque en Greg y Amelia. A medida que surgieron más pruebas, los detectives pintaron una imagen más clara de la naturaleza manipuladora de Greg. Los testimonios de colegas y amigos describieron a Greg como encantador pero controlador. Tenía la reputación de conseguir lo que quería, a menudo a expensas de los demás. El testimonio de Mia Johnson fue particularmente revelador. Relató varias conversaciones con Hannah, quien le había confiado sus sospechas sobre el comportamiento de Greg. Hannah se había sentido cada vez más aislada, sintiendo que algo andaba terriblemente mal, pero incapaz de identificar la fuente. Los detectives compilaron la evidencia digital y física, construyendo un caso completo. Los mensajes de texto y correos electrónicos entre Greg y Amelia mostraban un claro patrón de manipulación y miedo. Greg siempre había tranquilizado a Amelia, sugiriendo que necesitaban tomar medidas drásticas para proteger su secreto. «Si ella se entera, nuestras vidas han terminado», decía un mensaje. «Tenemos que hacer algo». Los memorandos de voz que Amelia había grabado detallaban la creciente ansiedad y las tácticas coercitivas de Greg. En una nota particularmente escalofriante, a Amelia le temblaba la voz mientras describía una conversación con Greg. «Él dijo que esa es la única manera», susurró ella. «No quiero, pero no puedo perderlo». A medida que los detalles de la investigación se hicieron públicos, Brooksville se vio sumido en el caos. Greg William, que alguna vez fue un pilar de la comunidad, ahora era vilipendiado.
Las opiniones sobre Amelia estaban divididas, algunos la veían como una víctima de la manipulación de Greg, mientras que otros la veían como igualmente culpable. Se llevaron a cabo vigilias en memoria de Hannah Williams, sus amigos y familiares lucharon por comprender la profundidad de la traición. El dolor de la comunidad era palpable, un sombrío telón de fondo para el drama que se desarrollaba. Los medios de comunicación locales cubrieron la historia extensamente, con titulares como respetado hombre de negocios convertido en asesino, el escándalo de Greg Williams y amante adolescente o víctima manipulada. La historia de Amelia Evans. El caso cautivó a la ciudad y a la nación, todos ansiosos por ver que se hiciera justicia. Con la manipulación de Greg expuesta y la confesión de Amelia proporcionando una visión crítica, los detectives confiaban en su caso. Habían reconstruido la trágica secuencia de acontecimientos que condujeron al asesinato de Hannah, impulsados por una mezcla tóxica de miedo, amor y desesperación. Mientras se preparaban para la siguiente fase, sabían que la sala del tribunal sería el escenario para el acto final de esta desgarradora historia. La compleja dinámica entre Greg, Amelia y Hannah puso de manifiesto las devastadoras consecuencias del engaño y la manipulación. El juicio prometía ser un ajuste de cuentas dramático y emotivo, con los destinos de Greg y Amelia colgando de las baladas. La comunidad de Brooksville se preparó para la batalla legal que se avecinaba, unida en su esperanza de justicia para Hannah Williams. La oficina del fiscal de distrito, dirigida por la fiscal Karen Thompson, preparó meticulosamente el caso para el juicio. Thompson sabía que el peso emocional del caso y el interés de la comunidad harían de este un juicio altamente analizado. Se aseguró de que cada prueba, desde el análisis forense hasta las comunicaciones digitales, se organizara para presentar una narrativa clara y convincente. El equipo de defensa de Greg, dirigido por el experimentado abogado Robert Mason, planeaba argumentar que Greg no tuvo ninguna participación directa en el asesinato. Tenían la intención de pintar a Amelia como una adolescente inestable que actuaba por celos e impulsividad. La estrategia de Mason consistía en desacreditar la confesión de Amelia y crear dudas sobre el papel de Greg. El juicio de Greg Williams y Amelia Evans comenzó con una intensa cobertura mediática. La sala del tribunal estaba llena de reporteros, miembros de la comunidad y amigos de los Williams, todos ansiosos por ver que se hiciera justicia. El fiscal Thompson comenzó con una poderosa declaración, describiendo la traición y la manipulación que llevaron a la trágica muerte de Hannah Williams. El equipo de defensa de Amelia, designado por el Estado, se centró en su vulnerabilidad y en la influencia de Greg sobre ella. Su objetivo era demostrar que, si bien Amelia estaba involucrada, no era la autora intelectual del crimen. Su abogada, Emily Foster, destacó la agitación emocional de Amelia y la presión que enfrentó por parte de Greg. Thompson presentó metódicamente las pruebas. El jurado vio los mensajes digitales recuperados, escuchó las notas de voz de Amelia y vio las imágenes de la cámara oculta que mostraban la confrontación entre Hannah, Greg y Amelia. Los expertos forenses testificaron sobre la evidencia de sangre y la línea de tiempo, corroborando la secuencia de eventos que llevaron al asesinato. Un momento crucial llegó cuando Mia Johnson subió al estrado, relatando su descubrimiento del cuerpo de Hannah y su estrecha relación con la víctima. Su emotivo testimonio reforzó la brutalidad del crimen y la traición personal involucrada. El abogado de Greg, Robert Mason, interrogó a los testigos en un intento de poner en duda la narrativa de la fiscalía. Argumentó que los mensajes digitales estaban abiertos a interpretación y que la confesión de Amelia fue coaccionada. Mason interpretó a Greg como un hombre atrapado en una situación trágica, manipulado por un adolescente con problemas. Emily Foster, en representación de Amelia, se centró en el estado psicológico de su cliente. Trajo a un psicólogo forense que testificó sobre la vulnerabilidad de Amelia y el impacto de la manipulación de Greg. La estrategia de Foster tenía como objetivo mitigar la culpabilidad de Amelia, enfatizando su papel como víctima en la relación tóxica. En los argumentos finales, el fiscal Thompson recordó al jurado la abrumadora evidencia contra Greg y el claro motivo impulsado por el asunto ilícito.
Les instó a ver a través de los intentos de la defensa de ocultar la verdad. Mason y Foster, en sus declaraciones finales, reiteraron las narrativas de sus clientes, buscando crear una duda razonable. Después de la deliberación, el jurado regresó con un veredicto. Greg Williams fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y conspiración para cometer asesinato. Amelia Evans fue declarada culpable de homicidio involuntario, reconociendo su participación, pero también considerando su estado manipulado. Greg fue sentenciado a cadena perpetua, mientras que Amelia recibió una sentencia de 15 años con posibilidad de libertad condicional. El veredicto trajo una medida de cierre a la comunidad de Brooksville. Si bien se hizo justicia, la ciudad permaneció atormentada por los trágicos eventos que se desarrollaron dentro de la casa de William. El juicio puso de relieve las devastadoras consecuencias de la traición y la manipulación, liderando un impacto duradero en todos los que fueron tocados por la tragedia.